Muy buenas tardes, día viernes 29 de abril, último viernes, ya lo decíamos, de este mes que se está acabando, pero rápido, rápido. Le habla Bárbara Briceño junto al diputado Diego Chalper, que ya está por llegar, y sí está presente Francisco Vidal. ¿Cómo está, Muy Francisco? buenas tardes, ciudadanos. Muy buenas tardes. Está mirando la portada de la segunda, que tantas críticas ha sacado en los últimos días, pero yo creo que acá vamos a estar todos de acuerdo. El cuidadoso diseño de la Invicta en la moneda. Y aparece ahí toda regia estupenda, mirando, caminando como empoderada, la ministra Camila Vallejo. ¿Qué te parece? Invicta, total. Yo creo Y, que lo está haciendo muy bien. Mi argumento es que tiene formación política. mm, Eso le ayuda mucho a que el mensaje permanente a los ciudadanos, porque esa es la vocería, se haga cargo de las circunstancias, de lo inmediato, pero siempre reitere el objetivo estratégico del gobierno, que son las transformaciones y el programa. Y eso es un mérito de la ministra Vallejo. Y como ella, y además se cuida, pero porque tiene experiencia siendo muy joven, tiene años y años de militancia, y eso ayuda, eso o ayuda. sea, desde que saltaron a la fama, en la fecha y todo lo que vino después, ya han pasado más de 10 años. Exactamente. O sea, un doctorado de 10 años se le nota. Mira, y ella tiene hartas cualidades. Es, como dices tú, ella tiene clarísimo qué es lo que hay que decir, cuál es el mensaje, cuál es la línea roja de dónde pasar y qué no. Y quizá una de las mayores fortalezas, que no es, ojo, que capaz que es la más difícil de todas, porque esta no se aprende así tan fácilmente, tiene que ver de alguna manera con, no sé si la palabra es humildad o criterio, tino, no buscar el protagonismo excesivo. En el fondo, ella está donde tiene que estar, dice lo que Sí, tiene que decir, hace lo que tiene que hacer. Es regia, estupenda, lo voy a decir porque soy mujer. Se ve y se viste regia, estupenda, algunos dirán hoy más moderna, más casual o no, pero siempre está, a diferencia de otras ministras que le critican todos los días como se viste, en el caso de ella no. Eh, y bueno, y aunque se ponga un saco negro entero y se también entera, estupenda. Y ella lo sabe, o sea, puede estar vestida negra con un Beatle tapado hasta arriba y una mascarilla y se ve estupenda. uh-huh. Pero tiene ese mérito que ella en el fondo no anda buscando la luz, no anda tratando de figurar, no anda tratando de hacer como que ella es la que más sabe, ni la que más manda, ni la que nada. Y Ah, eso en un cargo como el de ella es una gran fortaleza. uh-huh. Bueno, yo creo que de los ministros de la moneda, a casi 2 meses de este gobierno, o sea, 7 semanas para ser exacto, como lo dice el titular de la segunda, hasta ahora sin ninguna falla. Y uno le podría agregar que en el comité político los más sólidos han sido Vallejo y Marcel, aunque Marcel le ha tocado duro. Así que, porque Jackson ha tenido sus dificultades en el Parlamento y Siches sus dificultades que conocemos. Pero falta mucho todavía, falta mucho por delante. Sí, pero en el 13 fondo, o sea, a ver, obviamente todos se pueden equivocar y ella también se va a poder equivocar. Lo más probable es que alguna vez se equivoque, está bien, pero por las cualidades personales que estamos hablando, ella va a minimizar al máximo la posibilidad de error. Así Obvio es. que se va a equivocar, obvio que va a tener problemas, pero en el fondo, a diferencia de otras personalidades que están muy susceptibles a equivocarse todo el tiempo, ella no, ella ha dado con el tono perfecto. Así es. Ojalá, bueno, Además eso también. debe tener 32, 33 años. Yo valoro eso, porque es una mujer joven. Sí, po. Bueno, pero es que es O sea joven, pero que ya decíamos, tiene alto carrete político, po. así es, pero es joven, y eso es valioso, que una mujer joven esté desempeñándose muy bien en una función altamente riesgosa, porque está en contacto todo el día con la ciudadanía a través de los medios. Así que bien, bien por ella. Oye, lo otro Mm, que quería, dado, es un tema que ayer se aprobó en la convención, que a mí me parece interesante. mm. O sea, se aprobó en el Pleno, que es lo que importa, para no intoxicarnos con las votaciones de las comisiones. Se aprobó en el Pleno, ni más ni menos que se vuelve al voto obligatorio para los mayores de 18 años
por lo menos desde mi punto de vista, después de la equivocación que cometimos como gobierno nosotros, con el voto voluntario, creo que se corrige. El voto es obligatorio porque los ciudadanos tienen derechos y deberes frente a la sociedad. No solo deberes, también derechos. Y se le está pidiendo que se levante a votar promedio una vez cada 4 años. No es mucho el deber, pues, ¿no? Y si no le gusta a nadie, bueno, vota en blanco. Y si está picado, vota nulo. Y si está más picado, hace una raya, no voy a dar ninguna sugerencia, ¿ya? Pero me pareció bien. Segundo, que se despejó en esta materia el tema que algunos querían que se votaran a los 17, a los 16 y 17 años, el voto voluntario en ese caso se rechazó. Y lo otro que cambiaría mucho si todo esto resulta, así como se rechazó la revocatoria, y les quiero explicar a los ciudadanos, existe en otros países, la revocatoria, que es un conjunto importante de firmas, después de un año de gestión, ya sea del presidente, los ministros, del alcalde, etcétera, a través de juntar firmas se puede pedir la revocatoria del mandato. Eso se rechazó, pero sí lo que se aprobó es la iniciativa popular de ley, que existe en muchos países. Exigente, la ley determinará, pero no sé, 500.000 de firmas, por ejemplo, permiten a los ciudadanos organizados en torno a esa firma presentar un proyecto de ley y el Parlamento está obligado a tramitarlo, no a aprobarlo, a tramitarlo. Yo creo que eso ayer fue bueno en la convención. Ya, pero hay una cosa que está en la contrapartida de eso que me preocupa, y acá está el diputado Diego Stalper, le damos la bienvenida. Porque, por un lado, Hola, como dices Barbarilla. tú, ¿En se qué lugar de aprobó. Chile estás? No vayan a hacer como las iniciativas populares de Norma en sus hijos. Eso está Que hablando Por eso, Francisco. claro, pues me estaba hablando de iniciativa popular de ley, que yo las encuentro geniales, pero yo lo que le he dicho a algunos constituyentes es que cuando a ellos les tocó resolver las iniciativas populares de Norma, firmadas por la ciudadanía, las abordaron en 15, 20 minutos y las echaron para afuera. Entonces, a mí me impresiona la inconsistencia de algunos sectores de la izquierda, que empujan aquello que después, que en su minuto, no estuvieron dispuestos a reconocer. Así me estreno en este programa, Barbarilla. Ya te entendí, sí. Lo que sucede es que incluso la más votada, que era importante, que me parece que era la plata es mía, me parece que esa era... Con mi plata no. Con mi plata no. Claro, siendo importante cuando uno habla de iniciativa popular de ley, en la experiencia comparada estás hablando más o menos, si es una cosa nacional, del 5% o 10% de los inscritos de los registros. O sea, es un número significativo de ciudadanos. Pero como idea, a mí me parece que es un avance. No, a mí también me gusta la idea. Porque es bueno. Y ocurre en otros países. No es que nosotros estemos inventando la pólvora. En Suiza hay mucho de esto. Iniciativas populares de ley. Bueno. Pero es que espérense, porque yo le quería plantear justo mi inquietud al revés, porque una cosa es la iniciativa, que es lo que dices tú, Francisco, de partida tiene que juntar hartas firmas, en un 5%, eran como 750.000 firmas, ¿puede ser? Sí. Bueno, pero la iniciativa para derogar una ley era un poco escalofrío, porque en el fondo, ¿qué implica eso? Imagínense, bueno, obviamente uno piensa en la ley de pesca, que es como la más clásica y la más fácil de ver. No se puede llegar y derogar una ley, porque en el fondo tú al derogarla tienes que hacerte cargo de todas las externalidades, de todos los derechos que pasas a llevar, y puede costar muchos, muchos millones de pesos el revertir una ley. Puede ser esa o cualquier otra. ¿Qué pasa en este caso entonces? ¿Se puede revertir? Bueno, hay una condición, sí, o no condición, excepciones. No se puede tratar de derogar leyes de impuestos, porque obviamente sería la papa. Nos ponemos de acuerdo, deroguemos las contribuciones. Sí. Ya bueno, pero en este caso, por ejemplo, si quisieran derogar una ley o una ley que otorga derechos... Pero a ver, Diego, ¿qué pasa ahí? Ayúdanos. Yo lo que entendí es que se aprobó la iniciativa popular de ley, pero también para derogar. No, para crear y para derogar. Son dos distintas. Eso es más retórico que real, Bárbara, porque mira, cuando uno deroga una ley, lo hace a través de una ley derogatoria. Entonces, uno podría perfectamente, al leer una iniciativa popular de ley, promover una ley derogatoria. Entonces, yo creo que es casi redundante. Entonces, si tú, lo que se pretende, que existe también, pero en países que yo no tengo como referente, que un grupo de ciudadanos puedan derogar de suyo una ley, es decir, no promover un proyecto de ley derogatorio que tiene que tramitarse y que por lo tanto
si efectivamente se aprueba, va a tener disposiciones transitorias que nos van a contar cómo se resuelven las circunstancias que tienen por externalidad la derogación de esa ley. Yo de eso sería partidario, para serte franco. O sea, yo creo que es bueno que la ciudadanía tuviera esa válvula de escape. Ahora, si lo que están pretendiendo es que la ciudadanía, sin tramitar por el Congreso, pueda dejar sin efecto las leyes, eso es una locura. Y es una locura porque de partida está muy de salida en el mundo. Y normalmente, no sé si lo dirán en talla o en serio, se ha empleado para temas tributarios, se ha empleado para temas penales. Ya, Entonces, les voy a decir, para que no especulemos. Se votó ayer, ¿ya? Artículo, en 16, votación separada, el inciso primero, el artículo 9, ya. Dice, artículo 9, iniciativa de derogación de ley. Un grupo de ciudadanos habilitados para sufragar, equivalente al 5% del último padrón electoral, podrá presentar una iniciativa de derogación total o parcial de una o más leyes promulgadas bajo la vigencia de esta Constitución para que sea votada mediante referéndum nacional. Y y esto fue aprobado y ya está en el borrador. Bueno, está bien. Bueno, efectivamente es más parecido a Bolivia que a los países que tienen iniciativas legislativas populares desde el punto de vista de promover dentro del Congreso leyes derogatorias. Efectivamente, ahora, Bárbara, tu susto es total y absolutamente legítimo porque yo no había leído la norma y se parece más a los países que yo no tengo como referente, que es que los ciudadanos puedan agruparse para promover derogaciones de normas de manera extra Congreso. Eso en general no funciona y termina provocando mociones en temas que te aseguro que le van a afectar muy malamente a la izquierda. Ya, pero para ponerla el otro lado, ya, aquí cuando uno le dice, ojo con esto, dice promulgadas bajo la vigencia de esta Constitución. O sea, ya por el hecho de tener eso, en el fondo uno puede pensar, asumimos que es solo para leyes nuevas, no las que ya están. O sea, en el fondo la ley de pesca o cualquiera de las otras no podrían calificar en esto, ¿cierto? Ya, y como segunda cosa, hoy día le pregunté en el programa de Constitución que hago en las mañanas, le pregunté y Pamela Figueroa dijo, ojo, que esto en general puede contribuir para cuando se formule la ley, traten inicialmente de hacerla de tal forma que, bueno, no sea susceptible o no se arriesgue que rápidamente va a tener los problemas para que la quieran derogar. Pero las vallas son importantes. ¿Qué porcentaje me dijiste? Sí, el 5% del padrón. ¿El 5% de los inscritos? No, del padrón. Bueno, como el padrón es de 15 millones. Son 750.000. Exactamente. Son, claro, 750.000, me calza eso sí. Bueno, es harto, ¿eh? Pero además se lleva plebiscito. O sea, no basta los 750.000, que ya es una locura de juntar esa cantidad, sino que lo deciden todo, sí o no, es un plebiscito. Eso es lo derogatorio, ¿eh? Pero yo creo que en la iniciativa popular de ley, obligatoriamente reunida las firmas va al Congreso. No, mira, sí. Te leo esa. Aquí está. Artículo 8. Iniciativa popular de ley. Un grupo de ciudadanos habilitados para sufragar, equivalente al 3%, esto es 3%, esto es menos, ¿ya? Del último padrón electoral, podrá presentar una iniciativa popular de ley para su tramitación legislativa. Claro, en el fondo el quórum es menor, igual van a ser cientos de miles de personas. 450.000 en este caso. Pero la gracia de esto es que en el fondo llevan el proyecto y lo tiene que tramitar el Congreso. Pero claro. En el Ahora, fondo ojo, lo obliga a discutir. ¿Sabes lo que les faltó? La iniciativa de urgencia, que es una cuestión que yo he empujado en el Congreso, que es que un grupo de ciudadanos, además de promover un proyecto, pueda ponerle urgencia. Porque en el fondo yo sé que va a venir con mucha fuerza si viene con toda esa firma y alguien podría decir se va a tramitar de todas maneras. Pero el problema que tiene es que nada te asegura, por muy razonable y apoyado que sea, que lo pongan en tabla y que lo tramiten. Porque lo que marca la tramitación, queridos ciudadanos, no es los proyectos de ley. Son dos cosas, para que usted lo sepa en su casa. Uno, las urgencias del gobierno. Y dos, los presidentes de comisión que resuelven si ponen o no ponen algo en tabla. El resto, como dijo ayer el profesor Vidal, es hojarasca, o música, o como quieran. ¿Ah? Sí, ¿por qué te reís? Tal cual. No, Eso es así lo que tú señalas. Sí, o sea, si el presidente de la comisión es medio pillín, va dejando, aunque le pongan suma urgencia. Este es un dato, ciudadano. No obstante que este es un poder del Ejecutivo sobre el Legislativo. Porque al final hay tres categorías, ¿no? Discusión inmediata, urgencia... suma urgencia y urgencia. Claro, discusión inmediata,
suma urgencia, urgencia y sin nada, o sea, Sin que se nada, debata, ¿ya? Pero ahí la experiencia de los últimos años es que el Congreso un poquito se burla de esas propuestas del Ejecutivo, cualquiera sea el Ejecutivo. No, y Eso tenemos, por y una tenemos parte. otro, y tenemos otra urgencia, la urgencia de los matinales, porque esa es la más eficiente de todas. ¿En qué sentido? No, es que si un tema sale en los matinales, corren, lo ponen en tabla, olvídate. Ah, qué bueno que me diga, güey, como yo estoy en un matinal, vamos a poner temas entonces. La reforma tributaria Claro, es muy entonces urgente, ahí muy tú, urgente. bueno, bueno, la va a poner el presidente de la Comisión de Hacienda, que es de la UDI, la va a poner en discusión, porque ya que el gobierno es incapaz de proponer un proyecto de ley, vamos a proponer lo que está planteado para que empecemos a discutir. Oigan, es que hay muchas cosas pasando. Por A ver, ejemplo, veo ahora también, convencionales solicitan a pronunciamiento de la mesa tras acusar que en la Comisión de Sistema Político se sometieron a votación indicaciones con contenido de normas que ya habían sido excluidas del debate constitucional. O sea, sí, cosas que ya se rechazaron y las vuelven a poner. Esto, eh, ojo, ¿Por esto, qué tal? Bárbara, es un temazo. ¿Pero Esto es un temazo. por qué arruinar esto? Pero Bárbara, esto es un temazo y qué bueno que lo toques tú, porque la pregunta, mira, la pregunta que ronda en sectores razonables de la convención es si levantan una queja ante la Corte Suprema por esto, porque esto es tremendamente grave. Y es tremendamente grave porque básicamente es, yo te diría que es por lejos la vulneración más flagrante del reglamento que hemos visto durante todo el proceso. Entonces, ¿qué dicen algunos? Esto hay que hacerlo porque es clave para el futuro de la Constitución que no quede con esta manchita, menos en un tema tan sensible como esto. Otros dicen no, porque esto lo que va a hacer es enturbiar el proceso a pocas semanas de su dictación. Pero mira el tema complejo, ¿eh? Porque básicamente, para los que nos están escuchando, acá uno de los premisas es que lo que era rechazado anteriormente no se podía reponer. Y aquí básicamente lo que están haciendo es reponerlo. ¿Por qué? Porque no han logrado acuerdo sobre otra cosa. Es muy jodido este tema. pero sabemos el detalle. ¿Barbariña? Yo puedo No, es que, averiguarlo. sí, o sea, es que eso es, dicen que se están tratando de reponer, lo que pasa es que, a ver, es- digamos las cosas, digamos la verdad, tienen que llegar a un acuerdo para conseguir los 2 tercios. Sí, Entonces, lo más probable es que, así tal cual como lo acordaron hace unos días y presentaron esas indicaciones, no tienen 2 tercios, no tienen, y ya. todos saben que no tienen. Entonces, lo que yo, y esto es una interpretación mía, así que me hago cargo, lo que me imagino que debe tener que ver con esto, porque lo que están acusando en concreto convencionales de derecha, para ser más concreta, Cubillos, UE, Hernán Larraín, hay varios que firman, Cristian Monkever, este requerimiento a la mesa. Ellos están acusando que cosas que ya se descartaron del debate se están volviendo a poner a votar. Le hacen algún cambio y la vuelven a presentar. Entonces, ¿en qué lógica se entendería esto? Que bueno, probablemente para poder llegar a algún acuerdo, todos los sectores están pidiendo cosas, entonces quizá, no sé, hay algún sector que dice, ya, ¿saben qué más? Ya, ok, yo me sumo, pero a cambio de esto. Y así pueden ser, y probablemente puede que haya alguien que se quiera sumar a cambio de cosas que ya hayan rechazado y que eventualmente ahora las quieran reponer para poder hacer ese acuerdo. Pero eso Sí. sería totalmente violando las reglas, o sea, no se puede a Las cualquier... propias reglas de la convención. Ahora, No, si es que eso fuera como dicen los convencionales de derecha, po, dándole ese beneficio de la duda, por supuesto, a la denuncia que ellos hacen. claro. Pero bueno, seguimos en esto y yo te diría, hoy día leí harto sobre esto, y tratando de identificar, ciudadano auditor, cuáles son las principales objeciones al proceso constituyente en materia de contenido. Y obviamente que hay muchas, pero yo te diría, en el caso de la derecha, de la oposición derecha, e incluso que traspasa hacia sectores de la centroizquierda, yo los agrupé en 3 temas. Uno, yo diría que el principal es la plurinacionalidad y lo voy a vincular con las autonomías territoriales y de otra índole de los pueblos originarios. Yo creo que ahí hay un temazo que se ha hecho fuerte en la oposición o en la construcción del rechazo. Uno. Dos, más acotado, pero también es otro frente de oposición y de argumentación para el futuro rechazo, el tema de los sistemas de justicia. Y tercero, aunque está más encapsulado, pero es altamente político, el sistema político y dentro de él en particular el tema del Senado.
Yo creo que me puedo adelantar a la campaña del rechazo y va a estar en esos tres grandes temas. Y ya ha tenido el mérito, desde el punto de vista de alguien que le gusta el rechazo o que quiere el rechazo, que no es mi caso, ha tenido el mérito incluso de traspasar la frontera del propio sector político. Porque el otro día leía en Los Amarillos, por ejemplo, que son casi toda gente que votó por el apruebo y políticamente de centro izquierda, les hace mucho ruido el tema de la plurinacionalidad. Oye, Mucho. pero yo hoy día he estado mirando la publicidad que ha sacado la convención, que de informativa poco, es un panfleto pagado con fondos públicos, y fíjate que me di cuenta que el tema que tú estás planteando de la plurinacionalidad es como el ALF. ¿Tú conoces al ALF, no? Una serie Sí, de un marciano que lo escondían porque no podían sacarlo a la calle. Sobrenombre que le ponían a un alcalde que cada vez que hablaba dejaba embarrado, entonces decía, ay, escóndelo, escóndelo, para que Ya, no bueno, reste voto. yo me he dado cuenta que todo el tema de la plurinacionalidad que ha comprado la discusión constitucional es como el ALF, porque ahora la tienen toda escondida, ya nadie, pero ya nadie hace vocerías del tema, antes estaban tan orgullosos y que las marchas estaban copadas, y ahora parece que dejó ese tema. Entonces, a ver, a mí me impresiona, y esto yo lo vengo advirtiendo hace 2 meses, ciudadano auditor, es evidente que la constituyente, no creo que sea tu caso, Pancho, pero la constituyente va a tener una sobredosis de derechos sociales en su publicidad y va a tener una absoluta nulidad en materias como el Estado regional, como todas las cuestiones que de alguna manera son, por decirlo así, la letra chica del Estado social de derecho. Entonces, yo le pediría a la convención, por este modesto intermedio de los programas más escuchados de la radio escucha chilena, que nos permita que la publicidad sea verosímil y hable de todos los temas, pues, porque se supone que lo que busca esa publicidad es informar, no hacer campaña para la prueba, porque si lo que está pretendiendo hacer la mesa de la convención en estos insertos que ha tenido en algunos diarios de circulación nacional y en algunas páginas web de la radio es hacerle publicidad para la prueba, bueno, nos vamos a encontrar porque la plata de todos los chilenos no es para hacerle publicidad a una opción del plebiscito. Pero me encuentras razón en lo que dije hace 2 minutos. Sí, te encuentro razón. Que los contenidos que en función del rechazo, me refiero, son a lo menos esos tres, pueden haber otros, ¿no? Pero yo creo que el tema plurinacional, el tema sistema político Senado, me refiero al Senado, y el tema de sistema de justicia paralelo es el que hace el fuerte. Pero hay hartas cosas más. Derecho de propiedad. Oye, el derecho de propiedad, ¿qué pasa con los fondos de pensiones? Hay montones de cosas que están dando vueltas. Vamos a abordar esto a la vuelta aquí en Por los Opuestos. Muy bien. Les quiero plantear algo que no creo que se me olvide. Partamos al tiro. Ya estamos de vuelta, seguimos haciendo Por los Opuestos. Les quiero plantear otra cosa que ha dado que hablar, no sé cuánto ruido va a generar o no, pero un tema que en algún momento sí lo va a hacer. Fíjense que ayer convencionales celebraban alegremente que se había aprobado el voto para menores de 16 años. ¿Ustedes vieron eso? Distintos convencionales, por supuesto, más hacia la izquierda o al centro. Pero no menores de 16, pues son de 16 y 17. Menores de edad, claro, de 16 a 18 años, en forma voluntaria. Claro, ya. Pero fíjense, pasó lo siguiente, que acusó el convencional Luciano Silva, vía Bernardo Lamasza también reclamando. Se votó un artículo explícitamente así que se les otorgaba el derecho a votar a menores entre 16 y 18 años y se rechazó. ¿Ya? Y después, en otro artículo, en donde hablaban del derecho a los extranjeros, o sea, de votar en el extranjero, bueno, ese se aprobó y tenía varias cosas. Y dentro de los mini artículos, inciso, dentro de las cosas que venían ahí, decían, ojo, que en este caso el voto no va a ser obligatorio para los chilenos que vivan en el extranjero y los menores de 16 años o de hasta 16 años. Entonces, eso que para algunos es calificado como una trampa, una forma como una cuchufleta, va a meterlo entre medio, como ese artículo se aprobó y abajo ahí chiquitito venía esto, algunos interpretaron que se aprobó el derecho a voto de los menores de edad. Esto yo creo que va a dar que hablar, porque cuando se dice, se vota, se aprueba que ellos tengan este derecho de votar, se dijo que no, se rechazó. Entonces, cuando estaban hablando de los extranjeros, ahí entre medio dicen, no, mira, ahí se incorporó. Claro. No va a ser obligatorio
para los que estén en el extranjero y para los menores de hasta 16 años. Entonces, por haberlo incluido ahí ¿cómo se dirá? Como contrabando, dirán algunos, ya lo interpretaron como que esto se aprobó. Entonces, esto va a dar, yo imagino que debería que hablar, acá hay mala fe, claramente, porque por algo se votó antes y se rechazó. Entonces, la Comisión de Armonización o las instancias posteriores van a tener que ver eso, porque claramente hay una inconsecuencia. Si en un lado dice, ¿le das el voto, el derecho a voto a los menores de edad? No. Y después en las condiciones dicen no va a ser obligatorio el voto para ellos, entonces se está asumiendo que no es obligatorio porque sí tienen ese derecho, en el fondo. Sí, No sé qué opinan ustedes. Me parece súper complejo que lo hayan celebrado de la forma que lo celebraron, porque si esto se llegara a caer, o sea, de partida que lo prueben sería una, no sé, una cosa, una trampa. Y si lo rechazan, va a ser complejo porque ya quienes lo celebraron probablemente van a hacer un escándalo, no sé. No veo muy buen futuro eso. yo creo que hay que avanzar a la restitución del voto obligatorio y ahí me quedaría yo. No experimentaría con el voto voluntario de 16 y 17. Ahora, lo que hay detrás seguramente de ese intento es un hecho objetivo. No sé si ustedes leyeron un informe que hay. ¿Quién lo hizo? Espérate. Siempre me gusta decir quién hace estas cosas. Bueno, A pero Marta Lago. no. Oye, esa encuesta que nos mandaste de Marta Lago era de febrero. Qué Sí, bueno que lo mencionó. Era de febrero, por eso tenía tanto apruebo. claro. Ya, Ahora Bota el rancho, man. no deja de ser preocupante para los que estamos por el apruebo que una encuesta de febrero, marzo, abril, de hace 2 meses, decía 67 apruebo y las encuestas hoy día dicen 40, 36, 42. sí, po. Eso refleja la preocupación que debieran tener los que están por el apruebo. Indagar por qué el apruebo ha bajado tanto. Yo tengo mi tesis, pero bueno, la he escrito en los diarios. Pero bueno, lo que quiero decirles es que en ese trabajo que leí ayer hay una segmentación del voto por edad que es literalmente impresionante. No sé si la vieron ustedes. En los menores de 24 o de 25 años, el apruebo arrasa por 2,5, por 3. Bueno, por Y en algo los, que y en quieren los tanto que mayores voten. de, y en los mayores de 60 o 65, el rechazo gana abrumadoramente. Sí, Ese es un dato, ¿eh? es un dato Considerar, clave. es un dato, porque Es un dato súper interesante, de hecho. por razones biológicas hay más jóvenes de los que tienen mi edad, yo tengo 68. Pero segundo, si ese dato es consistente, la franja publicitaria del apruebo y del rechazo van a apuntar a esos dos mundos. Tal cual. Y además, Normalmente votan más los mayores que los menores. ¿Estamos? Entonces, es un dato, es interesante. Porque a los clásicos ejes de clase social, de barrio, etcétera, se le agrega un abismo entre la orientación de votación de los menores de 30 y qué es de la votación de los mayores de 60. Ahí hay una diferencia sustancial. oye, y hay otra Qué cosa bueno que me acordé de interesante, eso. ¿eh? Oye, y hay otra cosa súper interesante. Uno creería, bueno, yo estoy viendo acá un informe que hizo Criteria, ¿eh? Con la tercera. Ahí Que es está, del no, 20, es ese es. ya, que yo lo he estado desglosando también. Y la Y fíjate católica, que ¿no es cierto? no es la católica en este caso, no, la tercera Criteria. Puede ser la católica, no sé, puede ser. Bueno, pero el cuento interesante, fíjate, es que en los que no votaron en el plebiscito de entrada, hay una marcada tendencia por rechazar. Ojo, Pancho, para eso, porque Sí. es bien interesante, porque uno diría, acaba de haber un delta de gente del voto obligatorio que no votó en el plebiscito de entrada, lo mismo, y que aquí le preguntan, ¿usted votó en el plebiscito de entrada, sí y no? Y después en el subsegmento de los que no votaron, solo el 6% lo haría por el apruebo, y el no despreciable porcentaje del 46%, porque el otro no sabe, lo haría por el rechazo. Entonces, ahí también vamos a tener un fenómeno súper interesante de la gente que no votó en el ¿cómo se llama? En el proceso. Y esta encuesta tiene una particularidad, que a propósito de lo que decías tú un rato de cuáles son los temas que impactan electoralmente. Hace un análisis
posición frente a las disyuntivas de la discusión constitucional. Que Chile sea un Estado plurinacional. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo? De acuerdo, un 21%. Desacuerdo, un 54%. Y más en desacuerdo que de acuerdo, un 25%. O sea, si uno suma, del orden del 75% está en desacuerdo con que el Estado sea plurinacional. Y esto, para no latear, está hecho respecto de cada una de las afirmaciones más profundas. Ahora, un poco lo que decías tú en el bloque pasado, que es interesante. ¿Cuáles son los temas que mueven más? Estos temas son, por decirlo así, la élite política. Pero los temas que van a generar ruido, acuérdate de mí, es el tema de la salud. ¿Cómo termina resuelto? Después, en el mundo agrícola, hay una norma que prohíbe el monocultivo. Esto sí que es de nicho total, pero prohibir el monocultivo bajo el alero de que eso destruye, en el fondo se dice que erosiona el suelo. ¿Ah? Está bien, pero esa es una cuestión que a los convencionales les falta calle, porque el monocultivo lo practica la gran mayoría de las familias campesinas más pobres, porque no es que tengan capacidad de tener multicultivo, para qué decirte riesgos por goteo, invernadero, ya. Y ayer se aprobó, a propósito de lo que decía la Bárbara, otra cuestión re jodida. Queridos ciudadanos, auditores, en Chile, el que es condenado a pena aflictiva, es decir, 3 años y un día, pierde su derecho a voto. Y aquí ayer se aprobó que ellos sí tuvieran derecho a voto. ¿Quiénes podrían ser condenados a delitos con penas aflictivas? Para no hacer una caricatura, ¿se fijan? Pero perfectamente podría ser una persona que ha cometido un homicidio simple, perfectamente alguien que ha sido condenado por delitos de narcotráfico. Entonces, esto es una cosa, Pancho, de locos. Entonces, a propósito de lo que decías tú, mantengamos obligatorio, pero no innovemos más. Yo no me logro meterme en la cabeza. Mira, aprobaron esto y rechazaron, por ejemplo, que hubiese voto especial para las Fuerzas Armadas, que tú sabes que ese día muchas veces no pueden votar. Entonces se está estudiando un voto anticipado, por ejemplo. Eso lo rechazan y sin embargo te aprueban que los presos por delitos aflictivos tengan que poder votar. Entonces, estas cosas yo no cacho si no las piensan, pero esa cuestión repulsa hasta el sentido común. O sea, entonces, no sé cómo lo ves tú, quizás que estés de acuerdo con que una persona presa por narcotráfico pueda votar. Yo la verdad es que... ¿Saben qué? A mí me ¿Sabes lo que pasa? Déjame contestarle ahora. Lo que pasa es que Francisco, cuando yo busco respuestas a la caída ciudadana del apruebo, es la suma de las cosas que tú señalas, Diego. Ya. En consecuencia, como lo escribí con mi nombre y apellido, y no les gustó a muchos, pero me da lo mismo, yo creo que el descenso del rechazo tiene que ver con los maximalismos no, el de descenso de la todo prueba. tipo, del descenso de la prueba, con los maximalismos. Son gustitos identitarios e ideológicos que no se fijan en los sustantivos, que son los derechos sociales. Y vamos metiéndole esta ají de a poquitito. Bueno, y así es como vamos. Yo creo que si el domingo fuera la elección, nosotros perdemos. Pero ¿sabes qué me preocupa, Francisco? Y esto no sé cómo lo van a abordar después comunicacionalmente, porque una cosa que yo le he preguntado a mucha gente que converso y que entrevisto y todo, son las líneas rojas. Porque así como para ti la línea de la prueba, por ejemplo, solo que la declaración de un Estado social de derecho, ¿cierto? Y a lo Sí. demás, ya. Por ejemplo, en una entrevista hace no tanto, un convencional evangélico decía que para ellos, obviamente no puede hablar por todos, pero seguramente a varios evangélicos, el aborto es una línea roja. Entonces, Sí. hay muchos evangélicos que por el solo hecho de que se incorpora el aborto, que no se incorpora ninguna constitución en el mundo, solo acá, ya están dispuestos a votar rechazo. Uh-huh. Ya. Por ejemplo, en el caso de los agricultores, si les quitan los derechos de agua, que es para la gente que sabe de agricultura, es prácticamente todo el valor que tiene su tierra, es la posibilidad que él tiene de ir a pedir un crédito al banco, es la posibilidad que él tiene de desarrollar su actividad, ya eso solo, para ellos, puede ser su línea roja. Es decir, bueno, entonces, ¿cómo voy a seguir desarrollando mi actividad? ¿Qué certeza, seguridad voy a tener? Rechazo. Uh-huh. Entonces, mi temor es que al final cada uno empiece, otro que tenga hartas propiedades, o por ejemplo, todos los que vivan en zonas en donde convivan con pueblos originarios, pueden decir, oye, estas autonomías territoriales, vamos a tener que vivir con las reglas de ellos, nos van a mandar o no, ¿cuál va a ser? No, mejor que miedo, rechazo. Entonces, cada uno de alguna manera podría empezar a buscar cosas que le afectan directamente y rechazar. Po. Bueno, pero exactamente, tú me das la razón. Yo creo que la suma de esos elementos que son radicalizados, fundamentalistas, maximalistas, y que pierden la perspectiva de lo sustantivo, que es el artículo primero,
le están dando los motivos por el rechazo. Claro, que incluso en algunos Obvio. casos ni siquiera se tienen que juntar tantas Oye, cosas, sino que con un par y y lo ya está. planteo, y de hecho ¿Mm? en eso Pancho tiene razón, uno puede, y es exactamente además al revés. Si uno revisa cuáles son los contenidos que le están dando fuerza al apruebo, es simplemente, a ver, tú tienes el fenómeno joven, que es un puntal muy fuerte, y lo otro, lo que dice Pancho, mira, otro ejemplo, que se consagre el derecho al acceso a la vivienda, 81% a favor, Obvio. y así podría seguir. Entonces, es increíble porque vamos a tener un proceso bien interesante, esto mirado desde afuera para auditor, no se me enoje, pero de qué cosas se sopesa más. A ver, yo creo que hay gente como el caso de Pancho que dice, mira, para mí esto es tan importante que estoy dispuesto a obviar lo otro. Ya. Otros te dicen, para mí esto es importante, pero me complican estas 5 cosas. Entonces, Bueno, el hay tema un... del aborto, pues, que Claro, es un muy buen ejemplo. claro, pero mira, otro dato interesante de esta encuesta, por eso hay que usarla, porque para mi gusto es el mejor ejercicio que se ha hecho. En términos de intensidad del voto, es decir, ya no por qué va a votar, sino cuán convencido usted está, en eso el rechazo está mucho más fuerte que el apruebo, ¿ah? Así es. Pero mucho, Mm. significativamente más fuerte. O sea, el tipo que decidió rechazar difícilmente se echa para atrás, no digo que el que apruebe lo haga, pero es más intenso el voto hoy día del Es rechazo. más blando un segmento del apruebo. Claro. Y hay Claro, otro tema. es verdad. Oye, y Mira, último tema pero interesante que decía para Pablo, el ciudadano auditor Y tenemos que irnos, así que ya, terminen su idea pero y quiero nos vamos. transmitir la idea. Esto no es nuevo, ciudadano. A mí me baja lo de la historia, la prof. Normalmente en la historia, para no hablar del mundo, pero de Chile, parte de los fracasos de la izquierda es que un subsector de ella se pasa a 10 pueblos y sacrifica el avance concreto. oye, y un error, bueno, y un error de los nuestros, ya que tú hablas del error de ellos, es el error de insistir a estas alturas del partido de qué tendría que hacerse si gana el rechazo. Hoy día viene alguien hablando de eso en la segunda. Yo considero que es un error. Sí, ¿Pero a qué ver, dice? ¿Qué dice? no, lo que dice da lo mismo. Alguien dice ahí que para no tener una polémica personal, porque da lo mismo, pero que hay que en el caso de que gane el rechazo, tiene que hacer los cambios del Congreso. A ver, esa será una conversación posterior. Acá la pregunta que se tienen que hacer los chilenos es si están o no conformes con el producto de la convención. Yo creo que ya estamos todos de acuerdo que la constitución del 80 no sigue. Sí. Habrá que ver cómo eso se corrige, pero yo creo que eso es un piso en el minuto en que la convención de entrada, o perdón, el plebiscito de entrada, ya marcó una posición. O sea, hay una inmensa mayoría de chilenos que no quieren más la constitución actual. ¿Cómo se modifica esa constitución? Es lo que nos estamos preguntando. ¿Es el producto de la constituyente el camino o no? Esa es la pregunta. No enredemos porque yo siento que es un error de mi sector o de alguno de mi sector de pretender ahora enredar esa pregunta. ¿Ah? Eso Claro, porque quería... además cometen el error de colocar el destino de esto en un Congreso que está completamente desacreditado. Bueno, lo dijiste tú y no yo. Sería mucho que Ya, lo diga yo. ya. Bueno, Ya. nos vemos el lunes, ciudadanos auditores. Que Mira, tengan que tenga un un feliz muy ahora. buen Si fin de usted, si semana. usted se despierta temprano el domingo en camita, con frío, comiéndose una yuyita, prenda Megavisión a las 10. Ahí nos encontraremos. Ya. Bueno, La lucha y continuará. Fin de el semana. caso mío, estaremos en un encuentro en Renovación Nacional con sindicatos alternativos a la CUT. Así que si quieren nos pasa a ver también. Ya. Ya está. Buen fin de semana a todos, que les vaya muy, muy bien. Un Chao. abrazo. Chao, Chao, chao. chao.